celebrar que lo estemos realizando. Al conocer los testimonios de las víctimas de arraigo, inmediatamente se hacen evidentes los peligros que esta práctica significa para cualquier persona, aunque no sea litigante, penalista o especialista en derechos humanos. Por ejemplo, una mujer detenida en la calle por soldados sin ningún motivo y que sufre violación sexual en instalaciones militares, entre una infinidad de agresiones. También una persona que nunca sabe de qué se le acusa y sufre de golpes, ahogamiento o confinamiento por tal de que se declare culpable o que incrimine a personas de las que jamás ha oído hablar. Un hombre de salud precaria retenido más de 2 meses en un centro de arraigo donde no le surten medicinas para una enfermedad crónica, no los alimentan de acuerdo a la prescripción médica y se le mantiene sin ventilación ni iluminación. O simplemente un hijo de familia al que durante semanas se le impide llamadas y visitas de su madre, de su padre y de su abogado. Estas no son meras anécdotas o casos excepcionales. En el sexenio anterior, alrededor de 8,000 personas fueron arraigadas tan solo en el fuero federal. Esto constituye todo un universo de personas que sufrieron directamente de actos contra sus derechos fundamentales. El caso del arraigo pertenece a un conjunto de violaciones estructurales a los derechos humanos. Lo más grave es que estas prácticas se extienden claramente en el discurso oficial. Hemos oído infinidad de veces a las autoridades repetir frases como las siguientes: la presencia en las calles de los militares se justifica porque sus patrullajes generan un ambiente más seguro. Es mejor tener a los delincuentes encerrados antes de que estén libres cortando dedos o extorsionando en las calles. Es preferible retener a los criminales hasta por 80 días para ayudar a que los ministerios públicos presenten más y mejores pruebas ante los jueces. Y también se nos dice que la mano dura es un sinónimo de valentía contra los que envenenan a nuestros hijos. En suma, con tal de preservar la seguridad y capturar a los delincuentes, se insinúa de varias formas que, en fin, justifica los medios. Y nos estamos acostumbrando a ver al ejército y a la policía superarmada en las calles. Para que esto fuera cierto, tendríamos que considerar las circunstancias sociales. Hay una grave discriminación contra ciertos grupos en razón de su forma de vestir, de sus rasgos físicos o de su domicilio. Tenemos una inmensidad de policías desesperados por cumplir con cuotas de detenidos ante sus manos. También tenemos medios de comunicación que exhiben a personas detenidas sin intermedio de una orden judicial. Conocemos de miles de expedientes rezagados en los juzgados y en los ministerios públicos. Más allá de que las instituciones y sus responsables tengan los incentivos para retener a personas sospechosas sin recargo, tenemos el saldo de 6 años de una política de seguridad ineficaz. Más de 70,000 personas muertas, más de 100,000 personas huérfanas, más de 200,000 personas desplazadas en el interior del país. Dado que el tema de la presente mesa es las víctimas de arraigo, brevemente voy a exponer 3 razones básicas por las que esta figura no es un instrumento válido por la seguridad de la justicia. En primer lugar, porque como es evidente, el uso de la figura del arraigo genera nuevas víctimas, independientemente de que tengan o no responsabilidad en los delitos que se les ejecutan. Tratemos de imaginar a una persona que es encerrada durante 11 semanas, 80 días, sin pruebas fehacientes de su participación en un acto delictivo. Durante este tiempo es despedida de su trabajo, su pareja sufre amenazas, sus hijos padecen incertidumbre y la persona
sale libre con una mancha que ni siquiera es formalmente un antecedente penal, mientras que la reputación y los ingresos perdidos son difíciles de recuperar. Y más terrible es enfrentar una vida cotidiana sin un sistema integral de atención a víctimas de delito y mucho menos las que sufrieron violaciones a derechos humanos o de reparación del daño por parte del Estado. Por otro lado, a la persona arraigada se le niega el derecho humano a contar con la opción de un recurso efectivo, lo que está reconocido internacionalmente. Para mayor evidencia, de acuerdo con los datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre enero de 2009 y octubre de 2011, solo se han concedido 4.3% de los amparos solicitados ante la orden de arraigo. Veremos ahora si la nueva ley de amparo aprobada cambia esta situación. En segundo lugar, porque el arraigo propicia la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En muchos casos, por ejemplo, miembros del ejército sin ninguna experiencia de proximidad social retienen ilegalmente a personas en retenes o patrullajes, con lo que comienzan por transgredir la obligación de entregarlos sin demora al Ministerio Público. En este tiempo, los soldados intentan obtener indicios que incriminen a las personas. Cuando entregan al detenido a los policías o agentes ministeriales, estos suelen efectuar un interrogatorio ilegal para obtener una confesión mediante golpes, choques eléctricos, tortura psicológica, ahogamientos o agresiones sexuales. El objetivo, que la persona acabe por inculparse o declarar en contra de ciertas personas cuyos actos o trayectorias no conoce, porque estamos en un sistema que da un alto valor a las primeras confesiones que hace la persona al ser detenida. En tercer lugar, porque el arraigo no es un apoyo para un proceso penal más justo y eficiente. En la mayoría de los casos, los arraigados manifiestan que en el momento de la detención no se les ha mostrado orden judicial alguna, es decir, pareciera ser que el juez al momento de la detención no consideraría a la persona suficientemente culpable, para ser detenida. Luego, al presumirla como probable culpable, comillas, afirmación inconcebible en un sistema con presunción de inocencia, le endilgan una orden de arraigo para seguir sufriendo de una retención ilegal sin elementos para considerarla como responsable de un delito. Extender el periodo de investigación para sujetar a proceso a una persona de la que no se tienen evidencias suficientes es un método que destruye el núcleo de la presunción de inocencia. Lo han dicho reiteradamente muchas organizaciones civiles. No se justifica de ningún modo detener para investigar mientras no se cumple la tarea de investigar para detener. Las cifras optimistas acerca de las personas consignadas no resisten una evidencia mayor. Solo un 3% de las órdenes de arraigo derivan en sentencias condenatorias, de acuerdo al cálculo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Es decir, que ni siquiera con las fallas de nuestro sistema de justicia tenemos un mejor desempeño de los ministerios públicos para obtener. El arraigo es una coartada genial para no cumplir con las responsabilidades del Estado, que sin duda tocan al menos 5 puntos. 1. La reforma del Poder Judicial. 2. La autonomía e imparcialidad del Ministerio Público. 3. La profesionalización de la Policía de Investigación. 4. El combate a la impunidad. 5. El tránsito hacia el sistema penal acusatorio. Consideramos que estos sí serían pasos firmes para una investigación y sanción más eficientes y que sin duda implicarían mejores resultados en seguridad. Finalmente, quiero compartirles que nuestro grupo parlamentario colocó el tema de eliminar el arraigo en la prioridad más alta de nuestra agenda legislativa para este periodo de sesiones. Hay una
iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía del Movimiento Ciudadano, otra de la diputada Leila Alavés del Partido de la Revolución Democrática, que estuvo presente en la mesa anterior, y una más de nuestra compañera de partido, la senadora Angélica de la Peña. Les quiero decir que nuestro compromiso como PRD es, desde luego, revisar a fondo el contenido, la forma de ambas iniciativas y adecuarlas a las sugerencias que consideremos pertinentes, que muchas se han hecho hoy aquí, para dar la batalla en la Cámara de Diputados y seguir el proceso que se debe de seguir para su aprobación. Invitamos a las organizaciones, activistas e integrantes de la academia a concebir las vías adecuadas para resarcir el daño de las víctimas de arraigo que hemos heredado desde este momento. Y finalmente, pues agradezco a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a las dos cámaras del Congreso y a las organizaciones de derechos humanos y a las personas interesadas por hacer realidad esta importante jornada de reflexión. Muchas gracias.